sea el Señor. Amén. Saludarles a todos en el nombre del Señor, decirles que es una bendición pues poder estar aquí un día más y poder compartir este culto en compañía de todos vosotros. Yo, a título personal, tengo que decirles que cada vez que sé que tengo que venir por aquí, pues lo digo sin ningún tipo de compromiso ni de protocolo, lo digo sinceramente, es una bendición. Amén. Porque lo más importante de cuando se realizan cultos y se comparte la palabra del Señor, no tan solamente es la disposición del que predica, sino también la disposición del que escucha. Amén. Y tengo que decirles, hermanos, que son ustedes una iglesia con deseo, con anhelo de escuchar, y no tan solamente de escuchar, sino de recibir la palabra del Señor. Amén. Bueno, yo para aprovechar estos minutos que tenemos por delante, recordarles que estamos en guerra. Amén. Estamos en guerra porque así lo dice Efesios, el apóstol San Pablo. Nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estamos en guerra. Así lo pone de manifiesto la palabra del Señor. Y aunque es cierto que nos da esta información con mucha nitidez y con mucha claridad para que no haya la menor duda, tampoco podemos omitir una realidad, que aunque es cierto que estamos en guerra, también es cierto que ya hemos vencido esta guerra. Amén. Amén. Ya la hemos ganado. Amén. ¿Estamos en guerra? Sí, pero estamos como vencedores. No estamos como guerreros y guerreras que estamos luchando para ver si tenemos posibilidad o probabilidad de poderla ganar. No, estamos en esta guerra porque ya hemos vencido. Luego entonces, ¿en qué consiste este conflicto? Consiste simple y llanamente, como dice el apóstol San Pablo, en mantenernos en la posición y en la condición de vencedor. Amén. El diablo trabaja de la noche a la mañana con el objetivo y propósito de robarnos, de usurparnos. Amén. Aquello que por gracia de Dios recibimos. Y constantemente nosotros tenemos que estar vigilantes, velando, cuidando aquello que Dios por gracia nos dio, porque el interés de nuestro enemigo es robárnoslo y después de que nos lo robó, someternos. Amén. Pero la palabra del Señor nos habla de que en medio de la guerra espiritual nosotros tenemos que mantenernos como vencedores. Estuvimos hablando, y hago así un recorrido superficial para ubicarnos y posicionarnos y entrar en el tema que nos ocupa hoy. Estuvimos hablando de que el creyente tenemos dos frentes abiertos. Uno es el interior y otro es el exterior. Cuando nosotros hablamos de la guerra espiritual, hablamos de un conflicto que nosotros tenemos que librar en el exterior. Porque, como bien pone de manifiesto el apóstol San Pablo, no tenemos lucha contra carne y contra sangre, sino contra principados y contra potestades, que levantan murallas en el mundo espiritual y en el mundo inmaterial que no vemos, que se oponen entre nosotros y Dios para que podamos caminar. Pero también tenemos un conflicto interior, que es el conflicto de los sentimientos, de los pensamientos, de los elementos que constituyen el alma, que también se oponen. Y el apóstol San Pablo, entendiendo esta gran verdad, él decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, en Gálatas en el capítulo 2, versículo 20, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y también hablaba en Primera de Corintios y decía de que él cada día se preocupaba de morir, porque dicho sea de paso, nunca jamás podremos librar con éxito la batalla por fuera
si no ganemos con éxito la batalla por dentro. La base, amén, sobre la cual se soporta nuestro éxito en el exterior contra los principados y contra las potestades, parte del éxito que hayamos tenido desde nuestro interior. Si yo en mi interior estoy derrotado y estoy subyugado, estoy esclavizado y estoy sometido por mis pensamientos, por mis sentimientos, por mis deseos, por mis anhelos de la carne, no estoy legitimado, ni tampoco autorizado, ni tampoco avalado por la palabra del Señor para poder hacer frente a ningún principado, a ninguna potestad, ni a ningún demonio que Jehová Dios lo reprenda. Tenemos un ejemplo muy claro de aquellos hijos del sacerdote Ceba que quisieron enfrentarse a un demonio. Y cuando se acercaron a él, le dijeron: en el nombre del Dios que predica Pablo, sal fuera. Y aquel demonio respondió y dijo: a Pablo conozco y al Dios de Pablo también, pero ¿y vosotros? ¿Vosotros quiénes sois? ¿Por qué? Porque eran personas que querían librar una batalla por fuera cuando no habían conseguido ganar por dentro. Amén. La palabra del Señor, cuando nos habla de la batalla espiritual, nos dice que nosotros tenemos un enfrentamiento con el mundo de los espíritus, que aunque no los vemos, es tan real como la vida misma. Porque, como en cierta ocasión dijimos, es más real el mundo que no vemos que el mundo que vemos. Porque Satanás existe, los demonios también, y la obra diabólica que tejen diariamente para destruirte es una realidad que no podemos omitir ni tampoco ignorar. Por eso el apóstol San Pablo, hablando de este tema, le escribe a la iglesia de los Corintios y les dice: no ignoréis acerca de las maquinaciones de Satanás, porque en el momento que nosotros ignoramos, nos posicionamos y nos colocamos en desventaja. Amén. Hay gente que vive ignorando la cruda verdad de que Satanás tiene un objetivo para con él, y es destruir. Y viven, de alguna forma, omitiendo la responsabilidad del guerrero y de la guerrera, descuidando su armadura. ¿Por qué? Porque no se encuentran en conflicto, porque no se encuentra que se sienten en guerra, y como consecuencia de ello viven en una actitud de negligencia, y en esa posición y en esa actitud le damos ventaja a Satanás, y como consecuencia de ello nosotros nos colocamos en desventaja. Pero la palabra del Señor nos recuerda hoy de que no podemos ignorar las maquinaciones del adversario, porque mientras que estemos en este pequeño y diminuto mundo y caminemos por esta senda terrenal, nuestra lucha será constante y permanente hasta que lleguemos al cielo. Amén. Estuvimos hablando del gran milagro que Satanás está logrando conseguir en la mente y en la vida de muchos cristianos y cristianas. Y el gran problema que nos estamos encontrando hoy es que Satanás, que Dios lo reprenda, está llegando a lograr conseguir que todo lo naturalice. Amén. Quiere decir que hoy hay muchos problemas, hoy hay muchas circunstancias, hoy hay mucho zarandeo en la vida de los hombres y de las mujeres del Señor, pero estamos tan lejos de la percepción del mundo espiritual que todo lo que nos va ocurriendo nosotros lo vamos naturalizando. Nos ocurre un problema y lo naturalizamos. Nos ocurre una adversidad y la naturalizamos. Y todo lo que nos ocurre lo naturalizamos. Y como lo apelamos y lo relacionamos y lo conectamos con el mundo natural, no entramos en conflicto y en guerra con el verdadero origen que está provocando la situación que nos está zarandeando. Amén. Y estuvimos hablando de algunos ejemplos, como Daniel, que durante 21 días estuvo orando y desde el primer día recibió la contestación. Si él hubiera naturalizado aquella situación, ciertamente no lo hubiera recibido. Él luchó porque vio que
en medio de aquella oración, él percibía, tuvo percepción de que en el mundo espiritual se estaba librando una batalla. Estuvimos hablando que para poder tener esa percepción, Dios nos ha habilitado dentro del tripartito de nuestro ser. Ustedes saben que estamos compuestos de cuerpo, de alma y de espíritu. El alma es la voluntad, la mente y los sentimientos. Y el espíritu es la intuición, la comunión y la conciencia. El espíritu humano que tenemos está habilitado de intuición, comunión y conciencia. Es la parte más espiritual de nuestra vida. Porque el espíritu tiene como objetivo la comunión con Dios. Por eso estuvimos hablando de agudizar, de sensibilizar, de estimular la intuición. Porque cuando la intuición de nuestro espíritu no se encuentra de alguna forma obstaculizada por las interferencias de la carne, percibe rápidamente que lo que nos está atacando, que lo que nos está ocurriendo no es natural, sino que es sobrenatural. Y cuando la intuición nos advierte y nos dice, estáis siendo atacados por obras de Satanás, es cuando nos ponemos a enfrentar ese conflicto con las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición. Estuvimos también tratando de que nosotros estamos legitimados para poder ganar esta batalla, porque así lo dice la palabra del Señor. Y a mí me gustaría hablarles hoy de una de las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición, porque creo que no nos va a dar tiempo a más. Hay un texto que creo recordar que se encuentra por aquí, que lo vamos a leer, en 2 de Corintios, en el capítulo 10, versículo 4. Y ahora ya entramos a compartir lo que el Señor quiere decirnos hoy. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y repito el texto. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Dios ha puesto a nuestra disposición armas espirituales. En una guerra, en un enfrentamiento espiritual, no podemos enfrentarla ni ganarla con armas materiales. ¿Por qué? Porque son dos mundos incompatibles, son dos mundos heterogéneos, compuestos por diferentes naturalezas. Yo no puedo ganar en este enfrentamiento por la fuerza de la espada, ni tampoco por la fuerza del ejército, ni tampoco por la fuerza de mi brazo. Solamente, como dice el apóstol San Pablo, las armas de nuestra milicia, que es guerra, no son carnales, sino que son espirituales, son poderosas. ¿Para qué? Para destruir fortalezas. Amén. La fortaleza que Satanás levanta para aislarnos y neutralizarnos de toda bendición, crecimiento y prosperidad en Dios. ¿Y cuáles son las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición? La Biblia nos habla de que una de las armas principales es la palabra, que ahora vamos a hablar de ella. La Biblia nos habla de la oración. La palabra del Señor nos habla de la adoración. La palabra del Señor nos habla de la alabanza y la palabra del Señor nos habla de la intercesión. O sea, cuando hablamos de las armas de nuestra milicia estamos hablando de que para poder enfrentar con éxito esta batalla y utilizar las armas pertinentes que están legalizadas por Dios para poder enfrentar con éxito este conflicto es palabra, oración, adoración, alabanza e intercesión. Amén. La pregunta es, ¿estamos utilizando y nos estamos moviendo en estos 5 elementos, en estas 5 armas poderosas que Dios ha puesto a nuestra disposición?
Porque tengo que decirles que desgraciadamente hoy hay mucha gente que ni ora, que ni lee, y mucho menos que alaba, que luego ya lo entenderemos, y muchísimo menos que adora, y muchísimo menos que intercede. Porque ¿cómo vas a interceder a favor de otro si no estás orando ni tan siquiera por ti? Luego, en esta actitud, en esta posición, en esta condición de debilidad, somos personas extremadamente vulnerables para que en cualquier momento Satanás, el león que ruge, nos pueda dar el zarpazo. Solamente aquellos que leen, que oran, que alaban, que adoran y que interceden son los que tienen la capacidad de marcar en torno suyo un círculo periférico donde el león solamente puede andar a nuestro alrededor y podemos escuchar simple y llanamente su rugido, pero les aseguro que nunca jamás recibiremos su zarpazo. ¿Por qué? Porque estamos protegidos por las armas de la milicia que Dios ha puesto a nuestra disposición. Amén. Amén. Vamos a hablar de la necesidad de leer la palabra. Mire, hay mucha gente que ha menoscabado y ha detrimentado mucho la palabra del Señor. Amén. A tal extremo que hay creyentes que no oran y mucho menos que leen. Hay gente que no lee la palabra. Y no nos podemos imaginar la importancia tan sustancial que tiene leer la palabra, y ahora vamos a entender el porqué. Mire, la palabra es la revelación que Dios ha hecho de sí mismo para que nosotros le podamos conocer. Todo lo que Dios ha querido que de Él conozcamos, Él lo ha quedado imprimido en la revelación de su palabra para que lo podamos conocer. Si usted quiere conocer a Dios, usted tiene que leer la palabra, porque todo lo que Él ha querido que de Él se sepa, lo ha revelado aquí. Luego, entonces, cuando nosotros no mostramos interés por leer la palabra, tengo que decirle que tenemos muy poco interés, tendré muy poco interés en conocerle. Porque las personas que tienen interés por conocerle no se van a acercar a un periódico, porque un periódico no te va a dar la información. Ni tampoco nos vamos a acercar a un libro que sea muy interesante, ni tampoco nos vamos a acercar a una enciclopedia. La información que te puede aportar el conocimiento de Dios es su palabra. Y cuando nos acercamos a su palabra, la palabra nos enriquece con información que nos va a nutrir poderosamente nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Vamos a entrar leyendo un texto que se encuentra en Colosenses, en el capítulo 1, versículos 9 y 10 y 11. Yo lo voy a leer. Dice el apóstol San Pablo a la iglesia de los Colosenses, con respecto a la importancia de leer la palabra y la importancia que tiene la palabra en el mundo espiritual. Dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de rogar, note bien, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. El apóstol San Pablo tenía una oración constante y permanente para la iglesia de Colosas. Y dice: desde el día en que lo oímos, por esta razón también nosotros no cesamos de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y plena comprensión espiritual. Una de las prioridades del apóstol era que la iglesia fuera llena del conocimiento de su palabra. No se calla el apóstol San Pablo, no para aquí, sino que dice: ¿y por qué? Dice: para que andéis como es digno del Señor, a fin de agradarle en todo, de manera que produzcáis fruto en toda buena obra y que crezcáis en el conocimiento de Dios. Dice: para que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a su gloria, a su gloriosa potencia, para toda perseverancia y paciencia. Dice: estamos orando, dice el apóstol San Pablo,
no dejamos de orar. Tenemos una prioridad, una rogativa, una constante súplica delante de Dios. Y estamos orando por vosotros, para que seáis llenos del conocimiento, de toda comprensión espiritual. Está hablando de que Dios les llene del conocimiento de la palabra. Y ahora dice, ¿para qué? Para que andéis como es digno. Porque la falta de acercamiento a la palabra me resta dignidad como hijo. ¿Se da cuenta de la importancia que tiene el leer la palabra? ¿Y por qué me resta dignidad? Porque de la misma forma que el apóstol San Pablo habla a la iglesia de los Corintios y le dice, no ignoréis acerca de las maquinaciones para que no andéis en desventaja, el hecho de ignorar las maquinaciones nos pone en desventaja. Y el hecho de ignorar conocimiento de la palabra también nos pone en una profunda desventaja como hijos. ¿Por qué? Porque ignoramos un montón de conocimiento que nos va a aportar una riqueza de incalculable valor, no tan solamente para nutrir nuestro interior, sino también para obrar con éxito en nuestro exterior. Todas nuestras acciones serán canalizadas por la dirección de la palabra cuando hayamos llenado nuestro corazón de la palabra. Amén. La falta de acercamiento, de compromiso diariamente con la lectura de la palabra, me resta dignidad. Les pongo un ejemplo. Yo puedo ser un hijo que puedo vivir como un jornalero por no tener un conocimiento perfectamente o claramente definido de lo que me pertenece por ausencia de conocimiento. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? Tanto el que se fue como el que se quedó tenían un problema y era falta de conocimiento. Porque el que se queda le dice al padre, yo que he estado aquí, que no me he marchado, que he cumplido con mis deberes y con mis obligaciones de forma precisa y concisa, que me he comportado como uno de tus jornaleros. Ahora este viene, después de que se gastó o malgastó toda la herencia y de alguna forma manchó y desilustró la reputación de nuestro apellido. Matas para él el becerro más gordo y haces una fiesta, y a mí no me haces nada de eso. ¿Y qué respuesta es la que le da el padre? Hijo, todo lo que había en la casa era tuyo. Si tú no lo disfrutaste y viviste como un jornalero siendo hijo, no fue porque yo te obligara, sino porque tu concepto, criterio y tu conocimiento te llevó a vivir de esa forma y manera. Amén. Amén. ¿Y cuántos hijos hay hoy que teniendo privilegios de hijo están viviendo como jornaleros por la carencia del conocimiento que tienen de lo que Dios ha puesto a su disposición? Amén. Por eso dice el apóstol San Pablo, para que seáis llenos de toda comprensión espiritual y de esta forma alcanzaréis dignidad, seréis fortalecidos con el poder y la potencia de su gloria. Amén. Dice, y podréis producir fruto abundantemente. Necesitamos acercarnos a la palabra del Señor. Amén. No tan solamente, como he dicho y me vuelvo a reiterar, para enriquecer nuestra vida interior, sino para también librar con éxito nuestra batalla exterior. Mire, Jesús, cuando va a inaugurar su ministerio, antes de inaugurar su ministerio, él tiene un enfrentamiento con Satanás, que Jehová Dios lo reprenda. Amén. Y fue llevado por el Espíritu, ¿dónde? Al desierto. Y allí experimentó la famosa tentación del desierto que nos lo relata el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo. Y por no leerlo,
simple y llanamente, así a bote pronto yo se lo voy a ir explicando, cuando Satanás se acerca a él para tentarle, amén, Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está. Amén. ¿Con qué respondió Jesús? Respondió con la palabra. Amén. Jesús respondió con la palabra, porque en este mundo espiritual, en este conflicto, no podemos responder con nuestros razonamientos. No podemos responder con nuestra lógica. No podemos responder con nuestra inteligencia. No podemos responder con nuestra sabiduría. No podemos responder con nuestra cultura. Lo único que neutraliza, lo único que paraliza, lo único que tiene legalidad para poder salir airoso del enfrentamiento con Él es su palabra. Aleluya. Amén. Y cuando Cristo se enfrenta fito a fito y cara a cara con Satanás, y Satanás le dice: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Dice él: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy, si tú postrado me adorares. Esto de la adoración, cuando tengamos oportunidad de tocarlo, es algo importantísimo en el mundo espiritual. O sea, Satanás era uno de los adoradores más egregios, más ilustres en el mundo celestial. Tenía una posición y condición de prerrogativa y de privilegio delante de la presencia de Dios. Fue un querubín que fue distinguido, amén, en su creación, y le fue hecho acopio a su ser de unas características que lo ponían en posición de altura con diferencia dada a la jerarquía angelical. Él tenía conocimiento del poder que se desataba en la adoración y de lo que significaba la adoración. Y lo entregaba todo a cambio de la adoración. Y Cristo dice, respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás. Y vuelve a decir nuevamente: porque escrito está. ¿Cómo enfrentó el conflicto con él? Con el conocimiento que Cristo poseía de la palabra. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Note bien, el propio Satanás, ya viendo que lo neutralizaba con la propia palabra, porque si hay algún experto en tejer obras diabólicas que se disfrazan dentro de la naturalidad y que nosotros ni tan siquiera lo podemos percibir, si no es por medio de una percepción espiritual, es el Satanás que Jehová Dios lo reprende. Amén. Por eso dice el apóstol San Pablo: no ignoréis, no os descuidéis acerca de las maquinaciones que Satanás teje, elabora y confecciona para destruirnos, porque la hace con una sutileza y la hace con una finura que ni tan siquiera nos damos cuenta. Ahora él utiliza la palabra y le dice: escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Él quiso alterar, porque esto es una profecía que se tiene que cumplir en el milenio. Amén. Esta profecía es una profecía que está en Salmo, y él dijo verdad, porque hay veces que Satanás dice verdad para llevarnos a una mentira. Amén. Y él le mencionó una profecía que estaba en Salmos y que se tiene que cumplir en la segunda venida en gloria. ¿Qué es lo que pretendió Satanás con el cumplimiento de esta profecía? Que Cristo llegara al reinado mesiánico sin tener que pasar por la cruz.
¿Entendió esto? Porque si él hubiera hecho cumplimiento a esa profecía, le aseguro que el pueblo de Israel no lo hubiera crucificado, porque lo hubieran reconocido como Mesías, porque el único que puede cumplir con las expectativas de esta profecía es el Mesías. ¿Qué hubiera ocurrido? Que tan solamente Israel se hubiera salvado, pero nosotros hubiéramos quedado fuera del plan de la redención. Por eso dice Juan, el apóstol Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser llamados y hechos hijos de Dios. Amén. Esa era la intención de Satanás, que usted y yo quedásemos fuera, pero Cristo contrarresta esa poderosa obra del diablo y dice nuevamente, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Dice, y cuando hubo acabado la tentación, Satanás se apartó por un tiempo de él. ¿Cómo ganó Cristo el enfrentamiento con Satanás y pudo neutralizar su obra? Mediante la palabra. Amén. Algunos dirán, yo hermano, es que yo no sé qué me pasa, pero yo me pongo a leer la Escritura y la verdad que no la entiendo. Amén, es cierto. Yo me pongo a leer la palabra y la verdad que me aburro. Hay cosas que las leo y al rato, note bien, se me olvidaron. Y parece ser que es un tiempo que no le he sacado provecho. Me siento como que he perdido el tiempo porque a lo mejor he dedicado media hora, 15 minutos, 3/4 de hora y cuando he terminado aparentemente pues no he sacado ningún fruto de lo que leí. Mire qué texto. Y vamos a entender algo que es muy importante. Juan en el capítulo 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Dice Juan en el capítulo 14, versículo 26. Dice que nos recordará todo lo que Él nos ha dicho. Note bien esto que le voy a decir. Cuando nosotros leemos, aparentemente parece ser que no ocurrió nada, pero sí ocurrió. No deje de leer por lo que aparentemente cree usted que ocurrió o sucedió, o piense que fue algo infructuoso o estéril. Todo lo contrario. Cuando nosotros leemos, todo lo que nosotros vamos leyendo, inconscientemente va llenando nuestro corazón. Se va imprimiendo en nuestro espíritu. Se registra en nuestro espíritu. Se graba. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones y en momentos, el Espíritu podrá sacar revelación o conocimiento de la palabra si nosotros lo grabemos o lo imprimimos. Podrá tirar de lo que hay. El Espíritu Santo que está en nosotros, dice la Biblia, que nos recordará. Podrá sacar de lo que nosotros grabemos y de lo que nosotros imprimimos, preocupándonos diariamente de leer. Pero si nosotros no nos preocupemos de leer y no nos preocupemos de escudriñar y de estudiar la palabra, el Espíritu Santo no encontrará nada que pueda sacar. Luego entonces nosotros no nos tenemos que preocupar a bote pronto por el resultado que nos pueda aparecer en el momento que leemos. Nosotros nos tenemos que preocupar por leer, porque cuando estamos leyendo la palabra del Señor, nosotros estamos llenando nuestro corazón. Y cuando llegue el momento de que necesitemos de esa información
que nosotros archivemos y grabemos en nuestro corazón, el Espíritu Santo se cumplirá la palabra y nos hará recordar, sacará de lo que nosotros guardemos para que podamos utilizarlo y nos pueda servir de provecho y de nutrición para nuestra vida. Aleluya. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mire, necesitamos la palabra de Dios. Salmo en el 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los hombres que lo consiguieron, los hombres que lo lograron, los hombres que lo alcanzaron y las mujeres también, las cuales son personajes en la Biblia que nos sirven de ejemplo y de destacado, fueron hombres y mujeres que leyeron, que se nutrieron de la palabra y que toda su vida fue dirigida y canalizada por la palabra del Señor. La palabra es la senda que va marcando el camino en medio de la oscuridad. Cuando nosotros leemos la palabra, la Biblia dice en el Salmo 119, dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara en medio de la oscuridad es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso era muy fácil de entender en la antigüedad, porque no es como ahora, que por donde quiera que vamos caminando nos vamos encontrando luz. Pero en aquella época, cuando oscurecía, parecía una habitación donde no había iluminación por ningún sitio. Y era muy fácil tropezar y caer. Y cualquiera llevaba una lámpara para ir caminando por la ciudad, y cualquiera llevaba una lumbrera para ir caminando por los caminos. Amén. Y era un lenguaje muy conocido, muy común. Y el salmista, para poner de manifiesto la importancia que tenía la palabra, dice: me sirve de lumbrera y me sirve de lámpara para no tropezar. Amén. Amén. ¿Cuántos llevamos, amén, la palabra como lumbrera en nuestra vida? ¿Qué dice la palabra? Me encuentro en una encrucijada. ¿Qué dice la palabra? A la izquierda, a la derecha, me paro, espero. ¿Qué dice la palabra? Cuando nosotros tomamos la palabra, amén, todos nuestros pasos son dirigidos por Él. Y cuando nuestros pasos son dirigidos por Él, no estamos dando oportunidad a que Satanás, que Jehová Dios lo reprenda, nos haga tropezar. Mire, dice 1 Corintios en el capítulo 14, versículo 15, dice: ¿qué pues? ¿Oraré con el Espíritu? Es bueno orar con el Espíritu. Dice: pero también con el entendimiento. ¿Cantaré con el Espíritu? Es bueno cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. O sea, no podemos disociar de ninguna de nuestras acciones la dirección y la revelación que la palabra nos da para que todo lo que hagamos sea validado con éxito por el poder de Dios. Amén. Quiere decir que todas nuestras acciones tienen que ser reconducidas por las directrices que la palabra nos ha marcado. Yo no puedo orar como quiera, ni puedo cantar como quiera, aunque lo haga con el Espíritu. Santiago, que ya lo tocaremos en el capítulo 5, versículo 17, dice: porque la oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Pero ¿qué es lo que especifica de forma precisa y concisa? Dice: la oración eficaz. ¿Y cuál es la oración eficaz? Aquella oración que se hace en sintonía, en consonancia y en armonía con lo que nos revela la palabra. La palabra nos habla de las 7 condiciones innegociables de una oración eficaz. Si yo oro a mi forma y yo oro a mi manera y no lo hago bajo la dirección y el amparo de la palabra, mi oración pasa de ser de una oración eficaz a una oración ineficaz. Y todo el poder que se despliega y que se desata en la oración, para mí, pasa a ser una utopía y no una realidad, porque no lo paso a ver. Luego, entonces, todas las áreas de nuestra vida, amén, tienen que ser reconducidas por la dirección de la palabra. Cuando nosotros nos enfrentemos a situaciones como lo hizo Jesús, tenemos que decir qué dice la palabra.
Porque solamente con los dichos de su boca, con la revelación de su voluntad eterna imprimida en estas páginas, tendremos autoridad legal para poder neutralizar toda obra que se levante contra nosotros. No tan solamente neutralizar y paralizar la obra de Satanás por medio del poder de la palabra de Dios, sino también desatar muchas bendiciones que están en los lugares celestiales y que por no vivir bajo la dirección de ellas no tenemos capacidad de arrancarlas del mundo celestial y traerlas al mundo material. Amén. Amén. Necesitamos leer la palabra. Aleluya. La palabra te va a dar luz, te va a dar dirección y te va a dar legalidad para que te puedas enfrentar a él. No me puedo enfrentar de cualquier manera, no me puedo enfrentar de cualquier forma. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, es bueno hacerlo con intenciones, pero sobre todo con el entendimiento que se corresponde a la palabra de Dios. Amén. Bueno, llevamos 40 minutos, pero vamos a aguantar unos minutos más, porque aquí está la presencia del Señor. Amén. Y creo, hermanos, que no estamos últimamente creo que el Espíritu Santo nos lleva a esto, y lo estoy entendiendo con mucha claridad. Y creo que no estamos en el tiempo de la predicación de emoción, que es bonita, sino creo que estamos en el tiempo del mensaje de información. Amén. Que cuando nosotros terminemos de aquí, yo me lleve algo concreto para mi casa y diga, ¿qué me ha dicho hoy la palabra del Señor? Para que yo pueda ponerla por obra y la pueda utilizar. Amén. Y estamos en ese tiempo, y estamos en ese momento, porque de alguna forma tengo que decir que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por nosotros. Y es el tiempo no de estar preparándonos, es el tiempo de estar preparados. Y nos urge buscar toda la información que necesitamos para estar en la actitud que nos legaliza en la posición y condición en la cual Dios se va a llevar a su iglesia. Bendita sea la palabra del Señor. Amén. Mire, le voy a leer algo que a mí me hizo mucho bien y que me llamó profundamente la atención. Mire, el amor de Dios, el amor de mi corazón hacia Dios, el amor de mi vida hacia Él, va a ser determinado, note bien lo que le voy a decir, de alguna forma, por el compromiso, por decirlo de alguna forma, que yo tenga con la palabra de Dios. ¿Qué me quieres decir con esto? Yo le voy a leer un texto y ahora se lo voy a explicar. Marcos, en el capítulo 12, versículo 32. Entonces, el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, nota bien, con todo el entendimiento, con todo el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. El escriba le dice al Señor, has dicho bien, y has dicho que la forma de amar a Dios es amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento. Amén. Hay gente que puede amar con el corazón, pero carece de entendimiento y su amor no se perfeccionó, que ahora lo vamos a ver más claramente. Quiere decir que estamos hablando de un tema tan sustancialmente importante que determina la calidad de mi amor por Él. Qué bonito. Porque yo le puedo amar, pero desconociendo un montón de cosas de Él.
necesitamos acercarnos a la palabra. Para amarle con el corazón, pero también con el entendimiento, sabiendo quién es, a quién me estoy dirigiendo, en qué condición lo tengo que hacer, cuáles son las características que concentran su ser eterno, cuáles son sus atributos, de qué forma Él se dirige a mí, qué es lo que ha hecho por mí. Perfeccionó su amor en mi corazón. Esto lo pone de manifiesto mucho más claro todavía, Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 5. Dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ay, qué bien. El que guarda, repítelo, por favor. Mira, Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 5 dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Quiere decir que hay niveles en los cuales nosotros podemos amar a Dios. Pero dice la palabra del Señor, el que guarda su palabra, el que se preocupa de entenderla, de conocerla, de vivirla, de guardarla, en este verdaderamente se ha perfeccionado el amor. Porque yo puedo amar a Dios, pero con muchas imperfecciones y con muchas carencias, porque estoy omitiendo muchas cosas que Él desea que yo conozca, por la falta del conocimiento y por la abundancia de la ignorancia. Y el apóstol Juan y también el Evangelio según San Marcos dice, es bueno amarle con el corazón, pero por favor, amarle con el entendimiento. Y como la Biblia no se contradice, sino que todo lo contrario se complementa, lo que falta en Marcos lo completa Juan y dice, porque los que guardan, los que aman, los que escudriñan su palabra, en estos verdaderamente el amor de Dios se perfecciona. Qué bien. Necesitamos. Qué importante es acercarnos a leer la palabra. Señor, no la entiendo, no la comprendo. Es palabra de Dios. Tiene el Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice que las cosas del Espíritu no las podemos entender naturalmente, pero sí estamos legalizados, habilitados y capacitados para poderlas discernir espiritualmente. ¿Y qué es lo que se necesita para poder tener un discernimiento espiritual? El graduado, un título universitario, una carrera, un doctorado. Se necesita el Espíritu Santo. Y yo digo, ¿cuántos de aquí tienen el Espíritu Santo? Amén. Amén. Pues es suficiente para poder discernir, entender y comprender lo que leemos. Si no lo entiende hoy, no se preocupe, lo entenderá mañana. Y si no, pasado. Pero no deje de leer, porque solamente mediante la palabra tenemos capacidad para poder neutralizar la obra del diablo, enriquecer nuestra vida, tener dirección y poder amar a Dios más. Aleluya. Santo. Qué bien. Qué importante es, ¿verdad? Amén. Voy a terminar con esto. Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4, dice, el justo por la fe vivirá. Romanos, en el capítulo 14, versículo 23, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. El apóstol San Pablo, cuando habla en la carta de los Efesios de la armadura, empieza a hablar del cinto de la verdad, del calzado del apresto del Evangelio, de los 7 elementos que constituyen la armadura, pero cuando llega a la fe, dice, pero sobre todo, tomad ¿el qué? El escudo de la fe. Quiere decir que por la fe vivimos, por la fe se convalida legítimamente todas nuestras acciones para que no sean invalidadas, porque dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y de dónde se alimenta la fe?
¿Qué es lo que hace de nuestra fe una fe vitaminada, nutrida y saludable? Una fe musculosa y poderosa. Romanos en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tu fe, un arma poderosa, necesaria para sobrevivir en el mundo espiritual y en el mundo terrenal. Tu fe, que es lo que va a permitir que todo lo que hagas sea legitimado. Tu fe, que es lo que te va a hacer sobrevivir en medio de las circunstancias, dice Romano. La vas a nutrir, la vas a alimentar y la vas a cuidar mediante la lectura de la palabra. Cada vez que nosotros leemos es como una cucharada de alimentación que vamos, y de nutrientes que vamos aportando a nuestra fe. Aleluya. Porque ustedes saben igual que yo que la fe crece, pero también puede decrecer. ¿Y cómo crece un niño pequeño? Cuando le damos la alimentación que ciertamente ese niño va necesitando. Si nosotros a un niño lo vamos entreteniendo con 4 gusanitos, con 4 chucherías, con 4 tonterías, hacemos un niño raquítico que no puede tener un desarrollo coherente porque la alimentación ha sido escasa, amén, y ha sido carente. ¿Cuánta gente hay con una fe raquítica, apática, débil, versátil, inestable, porque no la alimentaron con la palabra? Dice la palabra del Señor que el Señor en cierta ocasión le tuvo que decir a los apóstoles, hombre de poca fe. Y los apóstoles dijeron, Señor, aumentanos la fe. ¿Por qué? Porque la fe crece o la fe decrece. Y si queremos que nuestra fe crezca, y dice la Biblia que cuando tenemos un escudo poderoso de fe, tenemos en la vanguardia de nuestra vida protección, donde todos los dardos de Satanás golpean, pero no pueden atravesar. ¿Cuánta gente hay sin escudo de fe porque no lo nutrieron? Necesitamos leer y están siendo alcanzados por dardos, por obras, por estrategias, por artimañas que Satanás está tejiendo. Y necesitamos leer. ¿Para qué? Para que nuestra fe crezca y se desarrolle. Amén. Y termino con este texto. Se lo prometo que sí. Que termino con este texto. Proverbios, capítulo 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y Salmo 107 dice, envió su palabra, los sanó y los libró. Porque la palabra, aquellos que la leen y la viven, es como muro alrededor nuestro que nos ofrece protección infranqueable, donde no hay demonio, donde no hay gigante y donde no hay adversario que la pueda atravesar. ¿Cuánta gente hay que está abriendo puertas a Satanás porque no están viviendo, ni están escudriñando, ni están practicando la palabra? Cuando nosotros nos comprometemos a leer y a vivir conforme lo que leemos, de forma sorprendente, sobrenatural, milagrosa, portentosa y singularmente, se edifica un muro que nosotros no vemos a nuestro alrededor, un muro de protección que no hay demonio que lo pueda atravesar. Necesitamos leer la palabra. Una de las armas potenciales, y con esto termino, para el mundo espiritual y para la riqueza personal es leer la palabra de Dios. Amén. Así que con esto los dejo. En la próxima empezaremos con la oración, donde quizá necesitemos más tiempo, pero también va a ser de mucho provecho, porque a fin de cuentas el Evangelio, la riqueza de Dios y el éxito de este enfrentamiento de mundo de guerra espiritual consiste en orar y en leer. Orar y leer.
porque nos va a aportar los nutrientes e ingredientes que necesitamos para mantenernos firmes y fuertes en medio de la batalla. Amén. Bueno, pues hasta aquí, muchas gracias por todo, que Dios les bendiga y le damos un aplauso al Señor. Amén.